para que sepan, por favor, que esta charla se está grabando. Buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidas, muchas gracias a todas por acompañarme esta noche, que vamos a hablar sobre transformar la vida con conciencia. Entonces, vamos a hablar un poco, a dar contexto a este nombre, a este tema de cómo vamos a transformar nuestra vida haciendo conciencia de ello. Y me ha parecido importante para darle, como decía anteriormente, un poco de contexto a la charla, que nos pongamos de acuerdo con algunas palabras que vamos a utilizar en este tema, que creo que a veces como que no las tenemos tan claras y pues me ha parecido importante y fundamental tenerlas claras para todo este tema de sanar bloqueos, sanar heridas, manifestar la realidad que cada una de nosotras está buscando y con la cual está trabajando. La primera es la palabra conciencia, consciencia, con la S, porque hay conciencia y hay conciencia, y nosotros hablamos de hacer conciencia. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, pues dice que conciencia es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad que le circunda y de relacionarse con ella. Es realmente hacer conciencia, es recordar, es saber quiénes somos y saber cuál es ese poder o todo ese poder que tenemos nosotros. Al elevar la conciencia, definimos conscientemente nuestra realidad, ¿sí? Porque de esa manera estamos reconociendo aquellas cosas que nos generan miedo, que nos generan temor, que nos generan bloqueos. Estamos haciendo o nos estamos dando cuenta de cuál es o de cómo estamos asimilando los eventos que nos ocurren en el día a día, cuál es la emocionalidad que está acompañando esos eventos, lo cual en cierta manera nos permite darnos cuenta de cómo controlar, cómo manejar toda esa emocionalidad. Así que para mí la mejor forma de describir el significado de conciencia es hacer ese clic. Es cuando decimos, ajá, ahora lo veo, ahora lo tengo claro. En cambio, la conciencia sin la S, en el diccionario también dice que es ese conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. Cuando tú haces conciencia, cuando tú eres consciente, sabes si estás haciendo las cosas adecuadamente o no. Entonces, la conciencia con la S, decimos que es darnos cuenta, y sin la S es hacer algo con esto. ¿Qué voy a hacer con esto cuando me doy cuenta de alguna cosa? Si está bien aplicarlo o no está bien aplicarlo. Pero en cierta manera la conciencia también está muy fuertemente relacionada con otra palabra que utilizo mucho y que hoy voy a utilizar mucho, que es la palabra creencia, ¿cierto? Porque una creencia, de acuerdo con la definición, es ese asentimiento, es esa conformidad, aquello a lo cual yo doy crédito. Es aquello que una persona reconoce como verdadero. Para mí, ¿qué es verdadero? Para ti, ¿qué es verdadero? Esas son las creencias, aquello que tengo y considero dentro de mi sistema como algo cierto. Porque me lo dijo una persona de poder, un padre, una madre, un profesor, alguien sobre el cual yo confío, creo, por lo tanto, eso que él dice, yo puedo asumirlo como cierto, porque lo leí, porque lo aprendí, porque lo viví. Para resumir, yo soy mis creencias. Yo creo y esas creencias me definen. Las creencias que tenemos entonces generan los pensamientos y esos pensamientos nos convierten
o se convierten en la realidad que estamos manifestando. Entonces creo que además es importante también aclarar el significado de otras dos palabras que nos vienen muy bien para la charla de hoy, que son los pensamientos y las emociones. Los pensamientos es aquello que nos diferencia como seres humanos, ¿cierto? Es esa facultad que tenemos de formar ideas, de representar cosas en nuestra mente y de relacionarlas unas con las otras. Las emociones son esas alteraciones con las cuales vivimos las situaciones, que pueden ser agradables o pueden ser penosas, pueden ser tristes o pueden no serlo, ¿sí? Generalmente las emociones van calificando, por así decirlo, un evento, una situación. Y siempre que tenemos una emoción, la acompañamos de una sensación física. Si tenemos miedo, lo sentimos en el cuerpo, sentimos algo en el estómago, o se nos pone la piel, nosotros decimos se nos pone la piel de gallina. Todo ese tipo de cosas son la representación, la sensación física que viene acompañada de la emoción. Y las emociones tienen un papel fundamental en nuestra vida, porque las emociones son aquellas con las cuales tomamos decisiones, ¿sí? Es aquello que dirige en cierta manera nuestra conducta. Las emociones son en realidad el motor que impulsa nuestras acciones. Nos ayudan a determinar, a seleccionar aquella conducta que sea más idónea para enfrentar una situación a la cual he sido expuesto. Entonces, esas emociones que acompañan o con las cuales yo vivo los eventos, las situaciones, acompañada por los pensamientos que tengo, que son generados por las creencias, son lo que finalmente genera o crea la realidad con la cual yo estoy viviendo. En el libro Los discursos del yo soy, que algunas personas han leído, del maestro Saint Germain, hay una frase muy bonita que dice que la vida son todas esas actividades que manifiestas en todo lugar, que la vida es Dios en acción y que solamente se interrumpe por el flujo puro de esa esencia perfecta que es la vida, que digamos que a causa de falta de entendimiento en la aplicación del pensamiento y del sentimiento, si no fuera por eso, fluiría de una manera perfecta. Entonces, realmente es la forma como nosotros, en cierta manera, interrumpimos esas acciones de Dios, lo que hace que nuestra realidad sea perfecta o no lo sea. Nuestros pensamientos, entonces, están dirigidos por nuestras creencias. Y nuestro sistema de creencias, como dije, es lo que suponemos como verdadero. Es la base de datos que nos hace ser quien realmente somos. Por eso decimos que somos nuestras creencias. A mí me gusta, por ejemplo, mucho una frase, no es que me guste, sino que la utilizo con bastante frecuencia porque creo que es muy diciente en los cursos de prosperidad y en las terapias de prosperidad. Y es el hecho que todos deseamos ser prósperos. Creo que no hay una sola persona que no diga que no quiere ser próspera. No entiéndase prosperidad igual a riqueza porque no es lo mismo, pero todos queremos ser prósperos, tener esa vida de paz, de tranquilidad, de armonía, de salud, por supuesto también de riqueza. Pero cuando empezamos a analizar el tema, ya sea en una terapia, en un curso, y empezamos a trabajar las creencias que cada persona tiene respecto a la prosperidad, aparece una con mucha frecuencia, y es que todos los ricos son ladrones.
Esa es una creencia que tenemos, que muchas personas tienen en nuestro sistema de creencias. Y de esa manera califican las situaciones. Entonces, claro, cada uno de ustedes en este momento estará diciendo, no, para mí eso no es verdad. O algunas personas estarán diciendo, sí, realmente no conozco ninguna persona que sea rica, que sea completamente honrada. Y otras van a estar diciendo, digamos que hay excepciones. Entonces, cada una de nosotras, cada uno de nosotros puede tener diferentes creencias respecto a esa afirmación. Hay afirmaciones que son efectivas o no, dependiendo de las creencias que tenemos. Entonces, esos son hechos que desde mi punto de vista de cada uno las considero irrefutables. Y esas creencias que se encuentran en nuestro subconsciente, que muchas veces no sabemos que tenemos. Esta, por ejemplo, es una creencia que muchas personas dicen, ups, yo realmente no era muy consciente de que yo tenía esa creencia, pero cuando trabajamos el tema, la persona dice, no, sí, sabe que sí, yo sí creo que eso es verdad, que las personas ricas no son honestas. Y eso hace que realmente yo califique la riqueza desde un punto de vista negativo. La tenemos muy fuertemente instaurada en nuestro subconsciente. Entonces, cuando hablamos de transformar nuestra realidad de un modo consciente, es darnos cuenta de eso, es darnos cuenta que o cuáles son las creencias que están detrás de cada una de las situaciones de no logro. Si no soy próspera, ¿qué creencias hay que me están impidiendo ser próspera? Si no tengo salud, si no tengo trabajo, si no tengo buenas relaciones, ¿qué creencias? Entre otras cosas, porque también hay bloqueos que ya he agarrado, pero entre otras cosas, ¿qué creencias hay detrás de esa situación? Que, como digo, muchas veces no soy consciente de que esas creencias estén ahí. Recuerden que el subconsciente es esa gran base de datos, es el 95% de lo que nosotros somos. Y ese subconsciente tiene unas características que me dirigen. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginario, simplemente reacciona. Él no te dice, oye, no, eso no lo introduzcas, esa creencia no es buena, no es adecuada. No, el subconsciente es como el disco duro de un computador. Tú le metes lo que le quieres meter. Si le metes basura, pues tu subconsciente se llena de basura. El subconsciente es literal. El subconsciente entonces no entiende los chistes, no entiende la ironía. Cuando decimos, ah, no, pero es que yo lo dije en chiste, la verdad es que yo no creo eso. No, el subconsciente sí te lo está creyendo. Y en la medida en que lo repites y lo dices con frecuencia, pues tu subconsciente lo va fortaleciendo. ¿Y qué pasa? Que ese es el piloto automático con el cual estamos trabajando. Entonces, esa literalidad del subconsciente es importante que hagamos conciencia sobre ella, porque cada vez que tenemos un pensamiento, podemos decir qué es lo que está creando este pensamiento, cuál es la creencia real que hay detrás de ello. Y pensamos muchas cosas que no son positivas. Todo el día estamos rumiando los problemas, ¿por qué no me pasa esto? ¿Por qué no logro aquello? ¿Qué será lo que me dijo esta persona? ¿Por qué no le contesté de esta otra manera? Yo le debía haber dicho tal cosa. Y empezamos a rumiar y a rumiar una cantidad de situaciones que nos colocan primero en el pasado, que segundo nos reflejan creencias limitantes y que tercero nuestro subconsciente lo único que está haciendo con eso es fortalecerse cada vez más. Porque además de eso, el subconsciente no entiende lo real de lo falso. Él, todo lo que tú estás pensando, él lo está absorbiendo. Si tú estás viendo una película
y está pasando algo gravísimo en esa película, tú puedes generar traumas en tu subconsciente. Tú puedes, y de hecho a mí me ha pasado que algunas veces he hecho terapias. Por ejemplo, una vez me pasó que hice una terapia y le salió violación. Y la persona decía, pero es que a mí nunca me han violado. Y empezamos a hablar y dice, no, es que cuando yo tenía 10 años vi una película de una violación y yo me acuerdo perfectamente de esa situación. La recordó durante el proceso de sanación, pero la tenía completamente bloqueada. Así que esas creencias que están por detrás de muchos de los pensamientos que tenemos, las hemos guardado y están en nuestro subconsciente. Y como les decía, algunas veces ni siquiera sabemos si las tenemos. Por ejemplo, si yo les pregunto en este momento, ¿tú mereces tener dinero? ¿Qué contestan? Yo creo que la mayoría contesta que sí. Pero cada día pensamos cosas como, ¿por qué no lo logro? ¿Qué hago para tener más? El dinero, este sueldo no me alcanza para nada. Solo vivo pagando deudas. Es que el subconsciente de todas esas frases lo está tomando literal. ¿Y qué pasa? Que te da más de eso, porque eso es lo que le estás pidiendo que haga. Estás efectivamente afirmando una serie de creencias que sabemos que son negativas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no lo atraes, no lo logras, no puedes hacer nada para ganar más. El dinero no te alcanza para nada, solo pagas deudas y el resto que espere. ¿Cuántas frases como estas no se generan en el día? Y estamos afirmándolas una y otra vez. Y después dices que mereces tener dinero, cuando realmente lo que está expresándose desde el subconsciente hacia la creencia, hacia el pensamiento, son frases limitantes. Entonces, cuando hacemos o buscamos transformar con conciencia, ¿sí?, esa realidad, debemos empezar por transformar nuestras creencias. Pero eso tiene que ir acompañado por cuáles son los pensamientos que estoy generando. Verme esos pensamientos. ¿Qué estoy pensando ahora? Greg Braden, no sé si lo conocen, que escribió un libro muy interesante que se llama La curación espontánea de las creencias. Dice, y lo voy a leer literalmente, dice, por más diferentes entre sí que puedan parecer la paz, las relaciones, la curación, todas ellas se basan en el mismo principio, el lenguaje de las creencias y de los sentimientos que tenemos respecto a ellas. Braden además también dice que todo, el ADN, nuestros cuerpos, el éxito, nuestras relaciones, todo eso, la paz, el mundo que creamos, la situación del país en este momento que estamos tan enredados con estos temas, todo es consecuencia de lo que creemos. Lo que pensamos de nosotros mismos se vuelve entonces muy importante. Nuestros pensamientos y las emociones generadas por estos pensamientos generan nuestra realidad. Y además la reseña del libro dice que hay una gran cantidad de pruebas científicas que indican que el universo funciona como un gran computador, como una gran conciencia, ¿sí? Y que ese computador realmente utiliza como lenguaje para crear esa conciencia las creencias. Esa es la sustancia con la cual se mueve la realidad, con la cual creamos nuestra realidad, creamos nuestro mundo. Anteriormente se utilizaba la palabra milagros, pero ahora utilizamos la ciencia,
porque sabemos que la palabra milagro viene de milogro. Así que depende de nosotros crear milagros. Si deseamos transformar nuestra vida, nuestra realidad, tenemos que crear milagros. Tenemos que lograrlo. Y es fundamental empezar por transformar nuestras creencias. Pero también sabemos que el universo pues ya está creado sobre ese paradigma que a lo largo de miles de años hemos venido creando. Paradigmas de miedo, paradigmas de angustia, paradigmas de dependencia, paradigmas de castigo. Y ese subconsciente global pues crea el mundo que estamos viviendo ahora. Pero la buena noticia es que si transformamos nuestra realidad de forma consciente, cada uno, cada una de nosotras, concentrada en transformar su propia realidad, ese subconsciente colectivo también se va transformando. Porque cada uno tiene una realidad diferente. Mi realidad es completamente diferente a la realidad de cada una de ustedes, de cada uno de ustedes. Todos vivimos una realidad diferente. Hay personas que son amigas, tienen vidas muy paralelas, estudiaron en el mismo colegio, estudiaron en la misma universidad, y una es exitosa y la otra no lo es. A una le va divinamente y la otra está llena de enfermedades, de problemas, de situaciones, y uno dice, ¿por qué pasa esto? Y cuando uno lo ve, pues la primera persona es completamente optimista, trabajadora, siempre está en el ahora, sabe que sus creencias crean esa realidad y por lo tanto sus creencias son empoderadoras. La otra persona, cuando tú hablas con ella, siempre te habla de la situación grave del país, de que la plata no le alcanza para nada, que todo está mal, que este país es etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas son las creencias que tienen. Además, creencias hacia afuera, ¿no? El mundo es culpable de mi pobre situación. El gobierno, el colegio, los papás, la mamá, los hermanos, los amigos, todos, pobrecito yo, la víctima de este paseo. Pero la realidad es que no, somos lo que creamos a través de la forma como vivimos nuestro día a día. Entonces, tenemos que dejar de darnos latigazos con yo soy incapaz, yo soy un fracaso, yo no soy exitoso, yo estoy lleno de deudas, yo soy enfermo de tal cosa. Como dice la gente, es que yo soy diabético. No, cuidado con esas expresiones, porque estás calificando tu ser, estás calificando lo que tú eres. Que yo soy depresivo, no. Estás atrayendo esa realidad porque te estás autocalificando. Así que para hacer una transformación consciente hay que cambiar ese diálogo interno. Hay que cambiar esas verbalizaciones que son producto de nuestros pensamientos. Porque nuevamente sabemos que los pensamientos son energía. Ustedes se han visto cuando caen piedras, cuando tiran piedras en un lago que se forman círculos, ¿cierto? Se van formando círculos. Esas ondas son las ondas de energía que bota la piedra al chocar contra el agua. De la misma forma, nuestros pensamientos, aunque no lo vemos, crean también ondas. Y esas ondas creadas por nuestras creencias que han generado esos pensamientos, pues se convierten en realidad. El universo hace lo posible, lo que sea posible para lo que tú lo logres, porque tú estás colocando la intención en eso que estás pensando. Donde te enfocas y colocas tu intención, ahí atraes eso es lo que estás manifestando.
Así que todo lo que te han dicho, todo lo que te han enseñado, todas esas cosas a las cuales le tienes miedo, lo que piensas, lo que te genera incomodidad, lo que opinas, la cultura en la que hemos nacido, el país en el que vivimos y en el que nacimos, la familia, la educación, la religión, los medios de comunicación, todo eso nos está introduciendo todos los días creencias que, como dije, a veces no sabemos que tenemos, y muchas creencias originadas por el miedo que nos bloquean de forma inconsciente. Y atraemos todo eso, ¿sí? Hay refranes, y ya lo he dicho muchas veces, hay refranes que son muy duros, que nos hacen generar una realidad muy difícil, ¿sí? Es que no se puede tener todo en la vida, pero ¿por qué no? Si el universo es abundante, por donde uno mire hay abundancia, entonces ¿por qué no podemos tener todo en la vida? ¿Quién dijo eso? ¿Eso nos limita o no? Es que sin ti mi vida no tiene sentido, yo no soy feliz si no es contigo. ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, rico vivir con una persona, claro, pero más rico también si soy capaz de estar sola. Rico contigo y rico sin ti. ¿Por qué? Porque yo, como yo soy completa, ¿sí? Yo soy feliz. Yo tengo todo para lograr atraer una vida de felicidad. Ay, es que las cosas buenas no son para mí, así a mí siempre me pasan cosas malas. ¿Pero por qué? Piensa qué es lo que estás pensando. Date cuenta qué es lo que estás pensando. Y así hay una cantidad de refranes. En Colombia tenemos muchos refranes. No sé, las chilenas, las argentinas, las mexicanas que nos acompañan, qué opinan, pero aquí vivimos llenos de refranes y generalmente esos refranes son de limitación, de carencia. Entonces, queremos ser prósperos, pero vivimos en una cultura de pobreza, ¿sí? Manteniendo ese sentimiento, esa emoción, esa creencia de angustia, de temor, de inseguridad. Y pues este proceso implica, tras una transformación consciente, implica darnos cuenta de eso, ¿sí? Que si estamos manteniendo una actitud negativa hacia la vida, de quejarnos, de criticar, de envidias, de culpas, de no perdón, todas esas situaciones hacen que perdamos el control de nuestra propia transformación, ¿sí? Entonces, estamos manejando también de forma inadecuada nuestros recursos, pocos o muchos. Entre esos el dinero. ¿Por qué? Porque estamos manejando inadecuadamente nuestros recursos. ¿Por qué? Porque estamos mirando hacia afuera y no estamos mirando hacia adentro. Si cambiamos esos puntos de vista, si hacemos una transformación consciente, empezamos a crear la cultura de la prosperidad. Y esa cultura de la prosperidad es un sentimiento duradero, es un sentimiento profundo de paz, de tranquilidad, de seguridad, de felicidad. La definición de prosperidad es tener lo que necesito y lo que deseo, y o lo que deseo en el momento en que lo necesito y o lo deseo. No es acumular, no es acumular, no es tener riquezas. Claro, la prosperidad atrae riqueza, la riqueza no atrae prosperidad. ¿O no? Porque la prosperidad es mucho más que eso. Es vivir tranquilo, es vivir en paz, en armonía, con salud. Y eso implica ser consciente de los recursos que poseo, ser consciente de todo lo que tengo. Es tener esa actitud positiva hacia la vida, al agradecimiento, dar gracias por todo. Si tengo poco, dar gracias por lo poco que tengo, ya va a llegar más. O de pronto es que no lo necesito. Es disfrutar lo que se tiene. Es sentir que siempre soy abundante porque estoy feliz con lo que tengo. Es agradecer y es manejar, por supuesto, adecuadamente los recursos. Como dije, pocos o muchos.
Hay muchas personas que ganan mucho dinero y viven endeudadas. Hay muchas personas que no ganan mucho dinero y viven tranquilas, felices, les alcanza para todo. Y uno dice, ¿cómo le alcanza el sueldo si no gana casi nada? ¿Por qué? Porque es próspero. Entonces, los invito a que hagan conciencia de esos pensamientos, que seamos los espectadores de nuestros pensamientos. Si quieren, hagan el ejercicio. Cierren los ojos y dejen que los pensamientos lleguen. No los retengan, déjenlos que lleguen, pero vayan fijándose en qué es lo que llega. ¿Qué les llega? Muchas veces está, se me olvidó hacer tal cosa, ¿qué voy a hacer de comida? Muy pocos, no quiero generalizar, pero algunos, digamos, están pensando en otras cosas, ¿sí? Les están llegando pensamientos de todo lo que tienen pendiente, del problema que tienen, de la factura que tienen que pagar. No soltamos los problemas, no fluimos. Hay que dejar que los problemas fluyan. Porque si tengo un problema y no puedo hacer nada, suéltalo. Pues si no puedes hacer nada, no hay nada que esté bajo tu control de ese problema, pues suéltalo. ¿Para qué te preocupas por algo sobre lo cual no tienes ningún control? Pero es que si tengo control, bueno, entonces no te preocupes por el problema, ve a resolverlo. Si tienes control, trabaja en su solución. Finalmente, tenemos que ser conscientes en este proceso de transformación que el universo siempre es neutro. ¿Por qué? Porque estamos aquí para aprender. Estamos aquí para vivir experiencias que nos den aprendizaje. El universo no nos dice, oiga, no, eso no lo haga. El universo dice, la va a embarrar, pero de ahí va a sacar un gran aprendizaje. De pronto el aprendizaje que era la misión que tenía para venir a esta vida. Duro, ¿sí? Hay aprendizajes que se aprenden por las malas y hay aprendizajes que se aprenden por las buenas. Cada uno decide, pero el universo es neutro. Todo está bien. Todo deja una lección. Así que hagamos también conciencia de que nuestras creencias, de que nuestros pensamientos, de que nosotros somos energía. Y la energía, acordémonos que ni se crea, ni se destruye, pero se puede transformar. Y yo siempre hago esta pregunta. Bueno, si la energía se puede transformar y la transformamos con nuestra intención, con nuestros pensamientos, entonces, ¿qué es lo que yo estoy transformando? Porque entonces ese tema de genio y figura hasta la sepultura es completamente falso, ¿cierto? El universo es maleable, se puede cambiar. Si yo soy energía, también soy maleable, también me puedo cambiar. Pero si no lo hago conscientemente, entonces, ¿quién me está cambiando? ¿Quién está haciendo esa tarea por mí? Vale la pena preguntárselo. Además, no es tan difícil. Hay una herramienta para hacerlo que se llama la intención. Y esa es una herramienta que, como cualquier herramienta, hay que aprender a manejarla. Pero es una herramienta muy poderosa, porque donde tú pones la intención, ahí se crea tu realidad. Y al igual que con las creencias, hay muchos experimentos de laboratorio donde se ha constatado que la intención puede cambiar las cosas. Aquí hay algunas personas que nos acompañaron en el club de lectura con el libro del experimento de la intención de Elaine McTaggart. Vale la pena si no lo han leído. Y si no creen en el poder de la intención, vale la pena que se lean ese libro. Porque en ese libro se demuestra cómo con la intención somos capaces de cambiar la realidad. Y realmente no es difícil. Es simplemente hacerlo consciente. Conciencia,
más intención, manifestación. Yo manifiesto mi realidad haciendo una transformación. Si quiero que esa manifestación sea positiva, porque yo siempre estoy manifestando mi realidad, pero ¿cuál es la realidad que estoy manifestando? ¿Dónde estás poniendo tu intención ahora? ¿Quién te está transformando? ¿Tu familia, tu sociedad, el colegio, tu esposo, tu esposa, tus amigos? ¿Cuáles son las creencias que día a día estamos introduciendo? Tenemos que aceptar que cada uno de nosotros es responsable de nuestro propio cambio. Milagro, mi logro. Nada ni nadie va a llegar de ninguna parte para cambiarnos la vida. Por lo menos no de la manera como creamos, como deseamos, perdón. Atraemos nuestra propia transformación. Si tenemos la creencia de que sí es posible y ponemos la intención en ello y trabajamos por ello, con seguridad nuestra realidad va a cambiar. Pero tenemos que alinear la atención con las creencias, con la intención, porque la energía fluye hacia donde estamos poniendo esa intención. ¿Y cuáles son las creencias con las que estamos poniendo esa intención? ¿Con qué intención estás haciendo lo que estás haciendo ahora? Así que hay dos aspectos que en realidad modifican o crean lo que yo percibo, ¿sí? Uno, lo que yo misma creo. Y dos, lo que me han colocado o lo que yo he permitido que me coloquen. Lo que me bloquea o eso que llamamos los bloqueos energéticos. Esos bloqueos que yo he venido almacenando a lo largo de mis vidas, que se almacenan en mi cuerpo físico, en mi cuerpo etérico, en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo mental. Porque al principio hablé de las emociones y ahí juegan un papel fundamental. Porque cada vez que yo vivo una situación, cada vez que yo atraigo un evento, que cada uno de nosotros atrae un evento, lo acompañamos de emociones. Esas situaciones difíciles las acompañamos de emociones que no son, digamos, bonitas, que son de miedo, de angustia, de dolor. Y de la forma como yo proceso esas emociones se quedan guardadas en mi sistema celular, en mi subconsciente, en mi registro akáshico. Y esas emociones, esas que se quedan guardadas junto con mis creencias, son las que me impiden el logro de mis objetivos. Incluso llegan a enfermarnos. Nos enferman física, emocional, mentalmente. Entonces hay que también, para lograr esos objetivos, trabajar conscientemente en quitarnos todo eso, ¿sí? Para ver nuestra propia luz. Porque, como dije, cada uno de nosotros es responsable de su propia creación. Si yo cambio la manera como veo las cosas empiezan a cambiar de forma. Si yo permito introducirme creencias a través del miedo, que hoy día están muy de moda, ay, todos nos vamos a morir de las infecciones, de los virus, todos. Bueno, nos dejamos introducir creencias de miedo. Deshagámonos de esos personajes que nos hemos creado o que hemos permitido crearnos y podemos empezar a ver la vida con unos ojos diferentes, de prosperidad, y vamos a ver cómo nuestro mundo cambia, porque no es ver para creer, es creer para ver, es creer que lo podemos hacer, es realizar esa transformación con conciencia, trabajar nuestras creencias, conocer la emocionalidad con la cual vivimos los diferentes eventos que nos ocurren cada día, entender para qué son esos eventos, qué lecciones hay detrás de cada una de esas vivencias. Todo esto nos ayuda a limpiar nuestro campo energético, a liberar esos bloqueos, a elevar
nuestra vibración. Y cuando lo hacemos y ponemos atención en lo que queremos intencionar y lo acompañamos de creencias positivas y de emociones positivas, manifestamos la realidad que estamos deseando atraer. Y cuando yo cambio, mi mundo cambia. Entonces, primero cambiamos nosotros. Hay que ser egoístas, porque si yo no cambio, el mundo mío no va a cambiar. Nadie va a venir a cambiar nuestra realidad. Cada uno de nosotros es responsable por hacerlo. Bueno, creo que me extendí un poco más de lo que había pensado, pero este es el tema que quería trabajar el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. A ver, ¿qué dicen? Esperanza, hola. Señora. Una pregunta, Esperanza. ¿Hay personas que vienen con alguna Perdón. energía? ¿Cómo hago para cancelar una llamada si estoy en una charla? Ah, se canceló. Perdónenme un momento, qué pena. Tranquila. Es que lo estaba transmitiendo por Instagram y claro, la llamada cortó la sesión de Instagram. Entonces no podía ponerlo en modo avión. Bueno, Janit, discúlpame, cuéntame. Hay personas que vienen desde que nacen con una energía o con una, no lo llamaría suerte, pero sí son tendientes a que las cosas se les presenten con más facilidad, como que no se esfuerzan tanto y no tienen que trabajar tanto como otras. Eso ¿cómo se explica con todo lo que hablaste? Pues mira, Janit, lo que pasa es que ahí hay un tema de creencias fuerte y es que Ah, cuando tú naces, realmente lo que estás haciendo es cambiándote de vestido, pero tú has tenido una vida eterna de mucho tiempo, ¿sí? Es un ciclo evolutivo que hemos decidido venir a vivir, en el cual pues vamos acumulando diferentes experiencias. Y digamos que uno planea en cierta manera qué experiencias no, planea qué aprendizajes va a venir a vivir. Es como un colegio. Tú vienes si tú eres un alma joven que está empezando el ciclo, tú vienes a kinder y traes lecciones de kinder. Por lo tanto, adquieres sí, experiencias de kinder, de subsistencia, de aprendizaje de cosas básicas. Pero en la medida en que tú vas evolucionando a través de diferentes, lo que llamamos vidas, pues vas entrando a bachillerato, a la universidad y los aprendizajes son más complejos. No quiere decir que sean más difíciles, son más complejos. Entonces, eso hace que tu experiencia sea diferente. ya, ok, Y en cierta manera tú lo planeas. ya. Ok, pero es decir que uno viene con creencias de otras vidas y que los procesos para algunas personas son diferentes al comenzar la vida. Sí, tú vienes con aprendizajes Ah, planeados. ok. Y digamos que las experiencias Ah, que se te presentan es para facilitarte el aprendizaje de eso que has planeado. ok, ya, ok. Ese es un tema Esperanza, del cual se puede hablar mucho tiempo Sí, y que sí, toca sí, fuertemente las creencias, por eso hay que trabajar las creencias. claro, claro. Esperanza, Señora, hola, hola, Blanca Mirilla para acá. Mi hija, ¿cómo estás? ¿cómo? Sí, bien, gracias. Y gracias por todo lo que nos contaste. ¿Cómo hacemos para encontrar las creencias, digamos, para poder cambiar el problema
digamos, ¿cuáles son las más recomendables, digamos? Bueno, lo primero, como les decía, es como mirar qué estoy pensando. ¿Qué estoy pensando en este momento? ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Y detrás de eso empiezas a ver qué creencias son las que las están acompañando. Cuando tú tienes comentarios como que, ay, la situación de este país, sí, definitivamente, ahí tenemos creencias limitantes. Claro, esa es la realidad que estamos viendo, porque como acabo de decir, nosotros mismos proyectamos esa realidad a través de creencias que obviamente en estos casos se han venido acumulando a lo largo de miles de años. Pero cuando tú dices, no, no tiene por qué ser así, yo voy a hacer una transformación consciente, tú empiezas a cambiar esa creencia. La situación del país no tiene por qué estar mal, estamos rodeados de prosperidad. Entonces tú dices, no, yo voy a hacer una huerta, yo voy a pensar positivamente, y empiezas a cambiar es como ese chip y empiezas a transformar tus creencias. Ahora, hay ejercicios para transformar creencias. Tú conoces algunos ejercicios de transformación de creencias, pero hay muchos. Hay muchos esquemas con los cuales podemos transformar nuestras creencias, pero no es posible, y muy importante la pregunta que haces, pero no es posible cambiar las creencias si no estoy pensando qué es lo que creo. Primero tengo que hacer como esa conciencia. ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que estoy pensando ahora? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué creencias hay detrás de eso? Y empiezas, si quieres, a hacer una lista en un cuaderno y bueno, ¿cómo cambio esta creencia? ¿Cuál debería ser la creencia positiva o no limitante o empoderadora que va a reemplazar esta otra situación? Hay que irlas cambiando de inmediato, entonces cuando uno se da cuenta. Claro, darte cuenta y entonces empezar a cambiarla, por eso se llama una transformación consciente y es darte cuenta, irte dando cuenta de esa situación. Gracias, gracias. No, a ti, Blanca, gracias por Gracias. estar aquí. ¿Algún otro comentario? Bueno, chicas, entonces les había prometido que hoy íbamos a hacer una meditación para conectar con la tierra, pero pues ya estaba lanzada esta charla, entonces vamos a ver si la voy a subir a YouTube y les cuento para que la escuchen, porque es muy importante en este momento que conectemos con la tierra. Y hablando de creencias, mandemos mucha energía positiva para este fin de semana a los colombianos, para que elijamos lo que sea mejor para nuestro país. Bueno, aquí está Jimena Arias. Gloria Jimena, ¿por qué no nos cuentas lo de venir vestidos de blanco? Qué pena que te obligue así a mansalva, pero cuéntanos lo de venir No, vestidos de tranquila. blanco. Buenas noches, Espe y grupo. Es que tenía problemas de audio, me tocó salir varias veces y entrar. No, lo que estuve leyendo era que pues más o menos todo el mundo está comentando de que Petro estamos focalizándonos es en la energía negativa y pues eso es lo que creamos. Nos tenemos, decía Alicia Botero, no sé si hayan escuchado de ella, que tenemos es que focalizarnos en una energía positiva, independientemente de un resultado. No lo, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero nos va a ir bien y todo va a estar bien. Entonces, la energía pues positiva y el color blanco, ir a votar de blanco, es como todos multiplicando porque tenemos una intención y así hagamos la intención, nosotros sabemos que eso es energía. Pues tener la intención de lograr la paz, lograr la iluminación, lograr luz, lograr un resultado positivo independientemente de A o B, pues porque no sabemos ni qué vaya a pasar, pero estar tranquilos y enfocados no en la cuneta, sino en la mitad de la autopista. Entonces eso que también como que, como hay una pelea de la luz y la oscuridad, pues tenemos eco, reflejamos blanco y reflejamos luz a todos los seres en las votaciones, en todo. Entonces eso fue lo que estuve leyendo. Gracias. Excelente. Gracias, Gloria. Bueno, un abrazo para todas
y nos vemos el viernes. Chao, gracias. Ok, Gracias, buen fin de Esperanza. semana. Chao, gracias. Bien, Chao, chao. chao. Gracias, gracias, Esperanza. Hablamos. Gracias, Esperanza. A ustedes, gracias.